Buenas noches, good evening. Otra vez, once again. Hace varias semanas comenzamos un estudio de lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. A few weeks ago, we started a study about what the Bible teaches about the church. Vamos a repasar rápidamente lo que hemos visto. Let's review what we've already seen. Y es que la iglesia hay varias figuras que nos ayudan a entender lo que es la iglesia. There's various figures that the Bible uses so we can understand what the church is. Y entonces, por ejemplo, el rebaño de Dios, the flock of God, la casa de Dios, the house of God, el cuerpo de Cristo, the body of Christ, el reino de Dios, the kingdom of God. Hablamos del comienzo de la iglesia. We talked about the beginning of the church, que fue predicho en el Antiguo Testamento. It was predicted in the Old Testament. Fue predicho también durante el tiempo de Cristo. It was also predicted during the time of Christ, mayormente llamado el reino, mostly called the kingdom. Y eso fue cumplido en el año 30, en el día de Pentecostés, on the year 30, on the day of Pentecost, registrado en Hechos capítulo 2, registered in Acts chapter 2. Se habla de la iglesia que ya existe en Hechos capítulo 5. We saw that in Acts chapter 5, it talks about the church that already exists. Hemos visto que la iglesia es divino. We've seen that the church is divine. Su dueño, obviamente, es Dios. Its owner is God. El fundamento es Cristo. Its foundation is Christ. Se estableció también, Cristo dijo que iba a establecer su iglesia. Jesus said he would build his church. Y él es su constructor. He is his builder. Entonces, quedamos en esta parte del diagrama. We were up to this part of the diagram. Y queremos seguir entonces en esta noche con la naturaleza de la iglesia. We want to continue seeing what the Bible says about the nature of the church. Primeramente, es una iglesia única. It is unique. Cristo tiene una sola iglesia. Jesus has but one church. Vamos a ver qué dice la escritura aquí en Efesios capítulo 1, versículo 22. En Ephesians 1:22. Y todo lo sometió bajo sus pies, y él dio por cabeza sobre toda la cosa a la iglesia. He put all things in subjection under his feet. He gave him as head over all things to the church. Vemos que la iglesia es como un cuerpo, como hemos visto antes. We've already seen that the church is like a body. Y tiene una sola cabeza. It just has one head. Ahora mismo en Roma están tratando de escoger cabeza de una iglesia que llaman universal. They're trying to pick the head of what they call a universal church in Rome right now as we speak. Y es triste, and it's sad, porque dice la Biblia que Cristo es cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, of everything in the church. Recuerden que él dijo, toda autoridad me es dada, ¿dónde? All authority has been given to me en el cielo y en la tierra, in heaven and on earth. Este hombre que quieren escoger ahora va a decir, bueno, Cristo tiene autoridad en el cielo, pero tiene que haber un hombre que tenga autoridad en la tierra. They say, well, Jesus has authority in heaven, but there has to be a man to have authority on earth. La realidad es que Cristo, Jesús, es la única autoridad en el cielo
y en la tierra. He is the only authority on heaven, in heaven and on earth. La iglesia es una. No dice a las iglesias. It doesn't say to the churches. Dice a la iglesia. It says to the church. En el mismo libro de Efesios, in the same book of Ephesians, capítulo 2, versículo 16, in the same book of Ephesians, chapter 2, verse 16, dice, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo, eh, habiendo dado muerte a ella en la enemistad, and might reconcile them both in one body to Christ through the cross by having put to death the enmity. ¿Cuántos cuerpos? How many bodies? En un cuerpo, in one body. Dios no tiene dos cuerpos, ni siquiera la iglesia e Israel, como muchos piensan. God doesn't have two bodies. It's not the church in Israel. Israel no tiene, ahora mismo no tiene ningún lugar especial en el plan de Dios. Right now, Israel has no special place in God's plan. Tenía un lugar muy especial en el plan de Dios. It had a very important part in the plan of God para traer a Mesías al mundo, to bring the Messiah to earth. Pero ya en Cristo hay un solo cuerpo, que es la iglesia. Now in Christ, there's only one body, which is the church. Si seguimos en Juan 10, if we keep going in John chapter 10, Cristo dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. I have other sheep which are not of this fold. I must bring them also, and they will hear my voice. They will become one flock with one shepherd. Jesús, recuerden que vino principalmente y predicaba a los judíos, casi 100%. Jesus preached to the Gentiles, almost 100%. Sí, también habló con samaritanos. He also preached with Samaritans, medio judíos, half Jews. Y también con la mujer de Ciro Fenicia, and the Syrophoenician woman, que hasta por poco le dice perro a ella. He almost called her like a dog. Eh, pero él mismo dijo que tenía otras ovejas. He said he had other sheep. Las otras ovejas son los gentiles. The other sheep are the Gentiles. ¿Para qué? Para traerlos en un solo rebaño. To bring them together into one flock. Dios no tiene dos rebaños. God doesn't have two flocks. Los judíos por un lado y los cristianos por otro lado. He doesn't have the Christians in one flock and Jews in another flock. Hay un solo rebaño. There's one flock. Y tampoco tiene muchas iglesias. He doesn't have a lot of churches. Es una sola iglesia, just one church. Si es cuando la Biblia habla de varias iglesias, está hablando geográficamente y no en cuanto a doctrina. When it talks about more than one church, it's just talking geographically and not regarding doctrine. Así que esta iglesia es única. De hecho, se establece en la Biblia un patrón. We see that in the Bible there is a pattern that is established. Si vemos aquí en el diagrama, es único y su patrón se establece en las escrituras. It is unique. The pattern is laid out in the scripture. Como vemos aquí en Hebreos 5, 8, 5, as we see here in Hebrews chapter 8, verse 5. Está hablando del tabernáculo del Antiguo Testamento. It's talking about the tabernacle in the Old Testament. Los cuales sirven a los que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, who serve as a copy and shadow of the heavenly things, just as Moses was warned by God when he was about to erect the tabernacle. For see, he says, that you make all things according to the pattern which was shown to you on the mountain. Ahora, sabemos, la Biblia describe con lujo de detalle cómo es el patrón para el tabernáculo y luego para el templo. The Bible has a lot of details about how the tabernacle and later the temple was to be built. Pero todo esto era una sombra. It was all a shadow. Porque
cada cosa en el tabernáculo representa algo en la iglesia. Each thing in the tabernacle represents something in the church. Y por eso, como Dios establece un patrón, God establishes a pattern, pues hay un patrón para la iglesia. There's a pattern for the church. Y nosotros tenemos que seguir ese patrón. We have to follow that pattern. No podemos inventar una iglesia a nuestra manera, con nuestras propias tradiciones. We can't establish a church on our own way, with our own traditions. ¿Cómo se hace por ahí, as is done there? La gente deciden establecer una iglesia, people decide to establish a church, y entonces empiezan a inventar, a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello, I like this, I like that. Y yo creo que debemos celebrar esto, celebrar aquello, we should celebrate this and celebrate that. Y comienzan a inventar y olvidarse del patrón que está en el Nuevo Testamento. They try inventing things and they don't follow the pattern that is in the New Testament. La iglesia también es multicultural e internacional. It's multicultural and it's international. Como fue profetizado, as was prophesied en Isaías 2:2, por ejemplo, in Isaiah chapter 2, verse 2, for example, acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Now will come about in the last days. The mountain of the house of the Lord will be established as the chief of the mountains. He will be raised above the hills, and all nations will stream to it. Aquí cuando dice postreros días, when it says the last days, nada más tenemos que ir a Hebreos capítulo 1. We only have to go to Hebrews chapter 1, donde dice, Dios habiendo hablado en muchas maneras a los profetas, God having spoken many ways to the prophets, en estos postreros días, hablando hace 2000 años, 2000 years ago, he said, in these last days, Dios ha hablado por el Hijo. God has spoken through his Son. Así que desde el día de Pentecostés, había personas de más de una docena de países, de 3 continentes. There were people there from at least 12 different nations or nationalities, and from 3 different continents. Sí, muchos del Imperio Romano, many from the Roman Empire, pero con su propia lenguaje, su propio idioma, su propia cultura, que escucharon la palabra, todos judíos y prosélitos, they were all Jews and proselytes, pero ya se habían esparcido por todo el mundo, y de ahí salió la palabra para entonces sí alcanzar a los que eran gentiles en todo el mundo. And from there they went out, and the gospel was spread, not just to the Jews, but also to the Gentiles. Como también vemos en Salmo 67, as we also see in Psalm 67, para que sea conocido en la tierra tu camino entre todas las naciones tu salvación, that your way may be known on the earth, your salvation among all nations. Siempre era el plan eterno de Dios que su palabra, su iglesia se extendiera a todas las naciones, that his church would be extended to all nations. Y entonces que fuera una iglesia internacional, that it would be an international church. No se confunden con una iglesia que se llama la Iglesia de Cristo Internacional. Don't be confused with the church that's called the International Church of Christ. Ellos son una secta que se han desviado de la verdad. It's a sect that's gone away from the truth. Pero sí, la verdadera Iglesia de Cristo es internacional. The true Church of Christ is international. Y entonces, en Efesios 3:6 vemos a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. To be specific, that the Gentiles are fellow heirs, fellow members of the body, fellow partakers of the promises in Christ Jesus through the gospel. Una vez más vemos que el plan de Dios era extender su salvación más allá de los judíos. God's plan was always to extend salvation beyond the Jews a todas las naciones, a todos los gentiles, to all nations, to all Gentiles. Vemos en Hechos capítulo 11, we see in Acts chapter 11,
Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who came to Antioch, began speaking to the Greeks also, preaching the Lord Jesus. Los que conocen el libro de los Hechos, if you know the book of Acts, saben que en el capítulo anterior, capítulo 10, los primeros gentiles se convierten. The first Gentiles are converted. Cornelio y su casa y unos amigos, Cornelius and his house and other friends that were there. Y eran los primeros gentiles para convertirse. They were the first Gentiles to be converted. Y rápidamente vemos en Hechos capítulo 11 que el evangelio se va esparciendo. We see that the gospel begins to be spread. Y poco versículo después, como veremos más adelante, as we'll see further on, short time, a few verses after this, que se llamaban los discípulos cristianos por primera vez aquí en Antioquía. That the disciples were called Christians first in Antioch, porque aquí se comienza en verdad a cumplir el plan de Dios de tener una iglesia multicultural y multinacional, because it was God's plan to have a multicultural and uh, uh, international church. Ahora, si seguimos hablando de la naturaleza de la iglesia, además de ser única, además de ser multicultural, even in addition to being unique, multicultural, international, también es una iglesia santa. It's also a holy church. Vamos a ver qué dice en 1 de Pedro, capítulo 1. Let's go to 1 Peter, chapter 1, and verse 14, 15, and 16. 14, 15 y 16. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. As obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. But like the Holy One who called you, be holy yourselves in all your behavior. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Because it is written, you shall be holy, for I am holy. La santidad significa ser apartado. Holiness has to do with being separated. Pero separado para obras buenas, separated for good works. Separado en el sentido de ser limpiado para cumplir un propósito limpio. It's being separated and, and cleansed to carry out clean work. Así es que la iglesia debe ser santa. The church is holy. Separado del mundo, separated from the world. Y que nosotros debemos vivir en santidad. We should live in holiness. Porque todo el propósito de Dios fue perdonar nuestros pecados para que seamos santos como Él es santo. God's whole purpose has to do with forgiveness of our sins, so we can be holy as He is holy. Tenemos que dejar de hablar tanto de que, bueno, pero tú sabes que todos somos pecadores y no me habla de mi pecado porque tú pecas también. We have to stop talking in a way, well, we're all sinners and don't talk about my sin because you sin like I sin. Hermanos, aunque es verdad que tenemos que admitir que somos pecadores, yes, it's true, we have to admit we're sinners, pero no estamos aquí para seguir siendo pecadores. We're not here to continue being sinners. No estamos aquí para buscar excusa. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Should we continue in sin that grace may abound? Jamás. Eh, Never. Una manera de traducir lo que la escritura dice en Romanos. It's a way we might express what it says in the book of Romans. Debemos ser santos. We should be holy. Tenemos que entregar nuestra vida completa al Señor. We have to give our whole lives to Christ. La iglesia sí es un lugar donde aceptamos y amamos a todo el mundo, a todos los enemigos. We love everyone, even sinners, pero no los amamos
para que siguen siendo pecadores. We don't love them so that they keep being sinners. Los amamos para que vean su pecado, se arrepienten y vengan a Cristo y que sean santos. We love them so they can see their sin, so that they can repent and come to Christ and be holy. La iglesia de Cristo verdadera es una iglesia santa. The true church of Christ is a holy church. Eh, no solamente santa, sino triunfante. Not only holy, but triumphant. Vemos aquí en perdonen, brinqué a donde no quería brincar. Jump to where I didn't want to jump. En 1 Corintios 15, 1 Corinthians 15, ¿qué dice? Entonces vendrá el fin. Este es el capítulo de la resurrección. This is the resurrection chapter. Entonces vendrá el fin cuando él entregue el reino al Dios y Padre después de que haya terminado con todo dominio, toda autoridad y poder. Then comes the end, when he hands over the kingdom to God the Father, when he has abolished all rule, authority, and power. Recuerden que el reino es la iglesia. Remember that the kingdom is the church. Jesús va a reinar para entregar la iglesia al Padre. He's going to deliver the church to Christ, to God, to the Father. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. For he must reign until he has put all enemies under his feet. Y entonces, el versículo 26, en verse 26, y el último enemigo que será eliminado es la muerte. The last enemy that will be abolished is death. La verdad es que la iglesia es una iglesia triunfante. The church is a triumphant church. Que va a triunfar. Is going to win. No es como en el deporte que hasta el equipo más fuerte puede perder. It's not like in sports that the strongest um, um, team might lose. La iglesia va a triunfar contigo o sin ti. The church will triumph with you or without you. Tú decides, y sí, el que piensa estar firme, mire que no caiga. He that thinks he stands, like take heed lest he fall. Pero puede estar seguro que si tú te mantienes con Cristo, vas a ser triunfante. If you stay in Christ, you will be triumphant. Es una promesa, es la verdad, it's true. Y tenemos que agarrarnos de Cristo. We have to hold on to Christ. Porque al fin y al cabo, la iglesia va a triunfar. The church will triumph. Vemos también en 2 Timoteo 4, 7 y 8, 2 Timothy 4, 7 and 8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. In the future there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, not only to me, but also all who have loved his appearing. A veces vemos el cristianismo como si fuera una lotería. Sometimes we look at Christianity in the church as if it's a lottery. Bueno, quizás voy a ganar, quizás no, yo no sé. Maybe I'm going to win, maybe I won't, I don't know. Pero esto es lo mejor que tengo, me quedo aquí. This is the best I have, I'll stay here. Hermanos, dice la Biblia, es una promesa. The Bible is a promise. Sé fiel hasta la muerte. Be faithful unto death. Y yo te daré la corona de la vida. And I will give you the crown of life. Claro, si no somos fieles, if we're not faithful, perdemos, we lose. Pero la iglesia va a triunfar. No importa cuántas personas se quedan, cuántas personas se van, Dios cumplirá su promesa. Doesn't matter how many people come, how many people go, God will fulfill his promise. Dejemos de fijarnos en la gente. Let's stop worrying about people. Miremos las cosas de arriba. Let's look at the things that are above. Y vamos a quedarnos en la iglesia. Let's stay in the church. Y si la iglesia está mal, vamos a mejorarla
conforme hemos leído. If the church is doing something wrong, let's fix it according to the scripture. Y así es que la iglesia triunfará. The church will triumph. Ahora vamos a ver otra sección, otra parte de este diagrama. Let's look at another part of this diagram, que tiene que ver con las palabras que la escritura usa, porque hay confusión en el mundo. Usan palabras como feligreses. ¿Dónde está en la Biblia feligreses? ¿Dónde está en la Biblia unas palabras que la gente usa? ¿Cuáles son las palabras bíblicas? O la palabra metodista, o la palabra bautista, o la palabra adventista, o la palabra eh, testigo de Jehová, etcétera, etcétera. ¿Qué palabra usa la Biblia cuando se habla de, de los individuos primeramente de la iglesia? ¿Cómo se llaman los miembros de la iglesia según la Biblia? Pues en Hechos, what are individual Christians called according to the Bible? Um, People invent things like um, laity or Methodist or Baptist or Presbyterian. Pero ¿qué dice la Biblia? What does the Bible say? Ya hemos leído en este capítulo que en Antioquía es la primera iglesia donde hubo muchos gentiles y judíos cristianos. Antioch was the first church where there were a lot of Jews and Gentile Christians. Y dice en Hechos 11:26, it says in Acts 11:26, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Esto es Bernabé que buscó a Pablo. Esto es Barnabas who went to get Paul. Y se reunieron con las iglesias por todo un año y enseñaba a las multitudes, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. And when he had found him, he brought him to Antioch, and for an entire year they met with the church and taught considerable numbers. And the disciples were first called Christians in Antioch. Así que fíjense que son los discípulos que se llaman cristianos, no los que sus padres eran cristianos y nacieron en un hogar, entre comillas, cristiana. Not kids who were born into a family that had Christian parents and so they were Christian. No gente que estaba en un país, entre comillas, cristiana, not people that were in a quote unquote Christian nation y por eso son cristianos. And for that reason they're Christians. No es por asistir a la iglesia, it's not for attending church. Si pasar tiempo en un garaje te hace un carro, pues pasar tiempo en la iglesia te puede hacer un cristiano. If you spend time in a garage, if that makes you a car, then yeah, spending time in church can make you a Christian. La verdad es que son discípulos, los que son salvos, es disciples, those who are saved. Y dejemos de usar, hablamos de una librería cristiana. We talk about a Christian bookstore. Y yo me pregunto, ¿cuándo se bautizó esa librería? When was that bookstore baptized? Hablamos de una emisora cristiana. We talk about a Christian radio station. Me pregunto otra vez, ¿cuándo se arrepintió esa emisora? When was that radio station? When did it repent? Y hablamos de literatura cristiana. Y ahí para abajo, la palabra cristiano se refiere a seguidores de Cristo. The word Christian refers to true followers of Christ. Los que creen en Jesús, those who believe in Christ, los que se han arrepentido, those who have repented, los que han confesado con su boca, they confess with their mouth, los que han sido bautizados, los que have been baptized y los que son fieles, and those who are faithful, son los que se llaman cristianos, are the ones that are called Christians. Pero también, como ya hemos visto, se usa la palabra también, bueno, primeramente otro pasaje que usa la palabra cristiano está en la Biblia 3 veces. The word Christian is in the Bible 3 times. Y aquí tenemos otro caso. We have another case here. Pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. But if anyone suffers as a Christian,
He is not to be ashamed, but is to glorify God in his name. O sea que en el versículo anterior dice que nadie sufra como asesino, ladrón, malhechor o entrometido. In the verse before it says, don't let no one suffer as a murderer or a thief or a evildoer or a meddler in other people's affairs, sino que si sufre como cristiano, but if you suffer as a Christian, que no se avergüence, to not be ashamed. Así es que hay otras palabras también que la Biblia usa, como hemos visto en el mismo Hechos 11, as we've already seen in Acts chapter 11. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, and in proportion of any disciples had means, each of them determined, and so forth. La palabra cristiano significa que yo soy un seguidor de Cristo, pero también tengo que ser un discípulo de Cristo. I also need to be a disciple of Christ. Uno que aprende de Cristo, one who learns from Christ, pero no solamente aprende, sino imita a Cristo. Not just learning from Christ, but imitating Christ. Y como hemos visto ya, como la iglesia es santa, hay otra palabra que se usa para los cristianos. There's another word, since the church is holy, that is used, por ejemplo, en Hechos 26:10. For example, in Acts chapter 26 and verse 10. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con autoridad recibida del principal sacerdote, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto. This is just what I did in Jerusalem. Not only did I lock up many saints in prison, having received authority from chief priests, but also when they were being put to death, I cast my vote against them. ¿Cuándo es que se llamaban santos? ¿Antes o después de morir? When were they called saints? Before they died or after they died? Es cuando estaban vivos, when they were living. Claro, la Biblia usa la palabra santos también para los ángeles. The Bible also uses saints for angels. Cualquier criatura que es apartado para Dios, any creature who is separated for the work of God, y que es santo como Él es santo, and as holy as He is holy. Como sabemos, no podemos hacernos santos a nosotros mismos. We can't make ourselves holy. Pero la sangre de Cristo, que dice, si confesamos nuestros pecados, we confess our sins, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. He is faithful and just to forgive our sins y limpiarnos de toda maldad, and cleanse us from all unrighteousness. Por la sangre de Cristo, cuando nos arrepentimos, when we repent by the blood of Jesus, podemos ser santos. We can be holy, y podemos entonces llamar a los cristianos santos, como la Biblia usa la palabra. The Bible uses the word saint to describe Christians. También somos hijos de Dios. We're also sons of God. No somos el hijo de Dios, eso es diferente. We are not the son of God, pero somos unos hijos de Dios. We are children of God. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. For all who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. Así que no, si no nos dejamos, el opuesto sería cierto. The opposite would be true. If we're not guided by the Spirit, y el Espíritu nos guía principalmente por su palabra, no exclusivamente, not just by the word, but mostly by the word, que el Espíritu nos guía, and the Holy Spirit guides us, para llamarnos hijos de Dios. Otra palabra que se usa, another word that is used, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es culto racional. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service. Una vez más, vemos la santidad. Once again, we see holiness. Pero él está hablando con hermanos, but he's speaking to brothers. A veces se usa la palabra hermano para, como el mundo llama, el pastor. El hermano fulano. Pero si no es el hermano, es fulano. No, todos somos hermanos. Todos somos al mismo nivel. Todos somos iguales. No hay uno que sea más hermano que otro. En Cristo, todos somos hermanos. Y todos estos nombres que se usa, que vemos aquí, cristianos, all the terms here, Christians, discípulos, disciples,
santos, saints, hijos de Dios, sons of God, hermanos, brethren. Son palabras descriptivas que nos ayudan a ver qué posición tenemos en el reino de Dios. These all help us to see what is our position in the kingdom of God. ¿Y qué palabras que se usan para las congregaciones, para los, ya hemos visto los miembros, we've already seen the members, but what words are used for congregations? Y todos conocemos Romanos 16:16. We all know Romans 16:16, que dicen, salúdense los unos a otros con besos santos. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ greet you. Ahora, todas las iglesias de Cristo, all the churches of Christ, no quiere decir las iglesias metodistas, las iglesias bautistas, la iglesia luterana. It's not saying the Methodist Church, the Baptist Church, the Lutheran Church, the Pentecostal Church. Toda la iglesia, mejor dicho, all of the church, está hablando de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Corinto, la iglesia de Roma, the church in Rome, the church in Corinth, the church in Smyrna, the church in Ephesus. Las iglesias en diferentes lugares uh, geográficas, the churches in different geographic locations, pero todas se llaman Iglesia de Cristo. They're all called Church of Christ. Y si tenemos que, ¿cómo? A veces tenemos que hacer, poner un título en un edificio, maybe we have to put a sign on a church, o quizá para el gobierno tenemos que identificarnos as for the government, we have to identify ourselves. O la gente pregunta a qué iglesia pertenece. The people ask what church you belong to. Lo mejor es usar una palabra bíblica. The best thing is to use a biblical term. Y reconociendo que Cristo es dueño de la iglesia es de Él. The churches of Christ. La iglesia es de Cristo. Algunos dicen iglesia cristiana. Some people say the Christian church. Que la Biblia que yo sepa no usa ese término. Bueno, estoy seguro que no usa ese término. The Bible doesn't use that term. Um, ¿La iglesia pertenece a los cristianos o pertenece a Cristo? Does the church belong to Christ or does it belong to the Christians? Pertenece a Cristo. Si yo digo, en mi iglesia hacemos esto o lo otro, when I say in my church we do this or that, es como decir, en mi trabajo yo hago esto o lo otro. It's like saying in my work. No quiere decir que yo soy el dueño. It doesn't mean I am the boss, pero cuando queremos decir a quién pertenece la iglesia, who does the church belong to, no son en el trabajo, no son los empleados. At work is not the employees. In the church is not the Christians. Pertenece a Cristo, belongs to Christ. Por eso que tenemos que tener en mente, esto no es un asunto como cualquier organización del mundo. This isn't an organization like any organization on the earth, donde los miembros deciden qué se van a hacer y qué van a predicar, etcétera. The members decide, this is what we're going to preach, this is what we're going to teach. Sino que la iglesia es de Cristo, o también se puede decir que es la iglesia de Dios. We can also say it's the church of God. Porque si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tienen las iglesias de Dios. But if anyone is inclined to be contentious, we have no other practice, nor have the churches of God. Ahora, hay una denominación que se llama Iglesia de Dios. There's a denomination called the Church of God. Y también uno que se llama Asambleas de Dios. Another one is called Assemblies of God, que son nombres correctos, pero para ser la iglesia verdadera hay que tener un nombre bíblico, pero no por tener un nombre bíblico hace que uno sea la iglesia verdadera. Just because you have a biblical name doesn't mean you are the true church of Christ. Así que vemos también cuando se habla de la iglesia a nivel de todo el mundo, when we speak of the church in the whole world, dice, hablando de que a qué nos hemos acercado, talking about what we have come near, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos, y al Dios, el juez justo, a los espíritus de justos hechos perfectos, to the general assembly and the church of the firstborn who are enrolled in heaven, to God, the judge of all,
and the spirits and the righteous made perfect. Esto es lo más cerca que se llega de ser iglesia cristiana, ¿verdad? This is as close as we get to calling it the Christian church, porque dice que es la iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos. And here it says the church of the firstborn who are enrolled in heaven. En otra palabra, de los cristianos. Así que vemos también en 1 Corintios 15:9, we also see in 1 Corinthians 15:9, porque yo soy más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. For I am the least of the apostles, not fit to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Una vez más, la iglesia es de Dios. Así que vemos nombres bíblicos para los cristianos, para las congregaciones y para la iglesia en todo el mundo, expresiones bíblicas que se usan. Ahora, ¿quiénes son los miembros de la iglesia? Who are the members of the church? Ya hemos hablado sobre esto, pero vamos a ver algunos versículos. But we've talked about this, but let's see some verses. En Hechos 2:44, en Acts 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían toda la cosa en común. All those who had believed were together and had all things in common. ¿Qué significa la palabra iglesia? What does the word church mean? Significa asamblea. It means assembly. Algunos dicen que quiere decir llamado fuera. Some say it's the called out. Pero en verdad es llamado fuera ¿para qué? Para reunirse. Es la asamblea. No es que no enfatiza de qué salimos. The word church is not to emphasize where we came out of, aunque sí salimos del mundo, but we did come out of the world. Pero enfatiza que es una asamblea. Emphasizes that it's an assembly. La gente dice, yo soy la iglesia, I am the church. Imposible. You can't be the church solo. Tú puedes ser cristiano y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. You can be a Christian. You can be, your body is the temple of the Holy Spirit, pero tú solo nunca puedes ser la iglesia. You by yourself can never be the church. La iglesia quiere decir asamblea. The church means assembly. Y entonces, y como hemos visto en los domingos estudiando 1 Corintios, we've seen in 1 Corinthians, cuando se habla del cuerpo de Cristo, habla, when it talks about the body of Christ, habla más de la iglesia unida que los individuos. The temple, el templo es más la combinación de los cristianos juntos, más que cada uno individualmente, aunque aplica a ambas partes. Así que dice aquí, todos los que habían creído estaban como, all those who believe were how? Juntos, together, que es la iglesia, that is the church. Se compone de personas creyentes que están unidos. It is those who are believers who are together. Pero antes en el capítulo, el famoso versículo, famous verse, dice Pedro dijo, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Recibirán el don del Espíritu Santo. Peter said to them, repent each of you and be baptized in the name of Christ Jesus for the forgiveness of your sins. You will receive the gift of the Holy Spirit. Así que los que se arrepienten, los creyentes que se arrepienten y se bautizan, como dice más abajo en el mismo capítulo, son añadidos a la iglesia. They are added to the church, as it says further down. Vamos a ver también Hechos 8. Let's also see Acts chapter 8. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua. Felipe lo bautizó. He ordered the chariot to stop. They both went down into the water. Philip as well as the eunuch. He baptized them. Así que todos los que creen, se arrepienten, confiesan y se bautizan son miembros
de la iglesia. Everyone who believes, repents, confesses, is baptized is a member of the church. Algunas iglesias quieren añadir más requisitos. Some churches want to add other requirements. Que tiene que memorizar algo, o que tiene que confesar que está de acuerdo con cierta doctrina, that you have to believe in certain doctrine, o tiene que coger una clase de un año, you have to take a class for a year. La verdad es que los miembros de la iglesia, o en alguna iglesia, los otros miembros tienen que votar como un club. Los miembros tienen que votar a ver si te aceptan o no como miembro. Or the members have to vote to see if they accept you as a member. Okay, el pastor tiene que declarar que tú eres miembro, o the pastor has to declare if you're a member or not. El que decide si tú eres miembro de la iglesia o no es Dios. The one who decides if you're a member of the church or not is God. Podemos ayudar a una persona para vean si son miembros o no de la iglesia, so they can see whether they're members of the church or not. Algunas personas creen que son miembros, pero ni siquiera se han bautizado conforme a la Biblia. Some people think they're members, but they haven't been baptized according to the scripture. A esa persona podemos ayudar. Those are the people we can help. Pero al fin y al cabo, Dios es el que decide quiénes son los miembros. God is the one who decides at the end of the day. Y la Biblia nos da el patrón para la iglesia, comenzando con cuáles son los miembros de la iglesia. And the Bible gives the pattern of the church, starting with who are the members. Así que hoy hemos visto, today we've seen, la naturaleza de la iglesia, the nature of the church. Es divino, it's divine, es única, it's unique, es multicultural, internacional, it's multicultural, international, es santa, it's holy. Triunfará. It will be triumphant. Y hay nombres que usa la Biblia para individuos en la iglesia. The Bible uses terms for individual Christians como cristianos, discípulos, santos, hijos de Dios, hermanos, like Christians, disciples, saints, sons of God, brethren. Las congregaciones muchas veces se llaman o iglesia de Cristo o iglesia de Dios. Each individual congregation is called churches of Christ or church of God. También se habla de iglesia de primogénitos, the church of the firstborn, y la iglesia de Dios. Los miembros son los que han salvado. No hay diferencia entre ser salvo y ser miembro de la iglesia. There's no difference between being saved and being a member of the church. Las iglesias que predican de la salvación por la fe solamente, churches that preach faith only, dicen, bueno, tú te salvas, eso es fácil. Repite esta oración, repeat this prayer and you'll be saved, y ya eres salvo, now you're saved. Pero para ser miembro de la iglesia hay que cumplir muchos requisitos. But to be a member of the church, you have to fulfill those requirements. Bíblicamente, el que se salvó es miembro de la iglesia. Y no hay los que son miembros de la iglesia que no se han salvado, y no hay los que se han salvado que no sean miembros de la iglesia. Eso es tan sencillo como eso. No debemos añadir ni quitar al requisito bíblico. We shouldn't add or take away from the requirements in the Bible. En otra ocasión, si Dios permite, seguiremos este estudio de la iglesia según la palabra de Dios. We'll continue this study on the church according to the Bible. Vamos a orar. Let's pray. Señor, te damos gracias porque tú eres grande y poderoso. Thank you, God, that you are great and powerful. Gracias que antes de la fundación del mundo decidiste establecer tu iglesia. Thank you that before the foundation of the world, you decided, to establish your church. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Help us to be the church you want us to be. A seguir el patrón bíblico, to follow the biblical pattern. To no inventar cosas según nuestros propios deseos. To not invent things according to our own desires, sino seguir lo que tú has establecido para tu iglesia, what you have established for your church. Gracias por la promesa que la iglesia triunfará. Thank you for the promise that the church will be triumphant. Y ayúdanos, Señor, a ser fieles para participar en ese día de victoria, that we might participate in that great day of victory. En el nombre de Jesús, in Jesus' name we pray. Amen. Amén.